¿Se había imaginado usted ver la historia del mundo, de las civilizaciones a través de los pies, a través de los zapatos? Bueno, pues yo tampoco lo había pensado, pero aquí hay un museo llamado The Bata Shoe Museum, donde, bueno, pues yo en realidad personalmente me imaginaba que iba a aquilatar una serie de vanidades femeninas principalmente, ¿no? Que son las más afectas a esto de las compras de zapatos, pero no. Realmente después de visitar estas exhibiciones cambia la perspectiva que uno tiene con respecto a la historia del mundo, porque se da cuenta que los zapatos han evolucionado junto con el hombre. A lo largo del tiempo, las diferentes culturas, bueno, pues han encontrado en los zapatos una forma de expresar el arte, de expresar la creatividad y de proteger al cuerpo de los implementos que hay en el medio ambiente. Vimos la diferencia, por ejemplo, que hay entre los zapatos que se hacían en la antiguísima China, los zapatos que se hacían, por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, en Europa. De hecho, hay una exposición temporal que es sorprendente sobre los zapatos que fueron usados con la realeza, cómo calzaban los reyes, las reinas, las princesas y cómo lo siguen haciendo en la actualidad. Además son piezas únicas que, bueno, son diferentes partes de Europa, de Inglaterra, de Francia, de Italia, y bueno, pues son súper exclusivas. Y bueno, pues insisto, de verdad cambia la perspectiva de cómo ver la historia a través de los zapatos. Este museo está muy cerca de la Universidad de Toronto, de hecho del centro serán unos 10-15 minutos, está abierto todo el año y bueno, pues es una visita obligada porque es el único museo dedicado a los zapatos en América del Norte, incluyendo México, así que es una cosa única que existe aquí en Toronto. También para disfrutar, por ejemplo, de cómo ha crecido, cómo ha evolucionado esta ciudad, bueno, pues hay un par de lugares que son obligados también al visitante. Uno de ellos es Black Creek Pioneer Village, a donde fuimos. Es un pequeño pueblo, village, una pequeña villa donde los años no han pasado. Se puede ver cómo vivía la gente en Ontario, en lo que es ahora el sur de Canadá, en Norteamérica, en los años 1700, 1800, casas de madera, grandes estufas de leña, grandes calentadores de leña, grandes calles por donde pasaban carruajes, caballos, mulas, banquetas de madera, aceras de madera que estaban diseñadas para proteger los pies y al caminante de las inclemencias del calor en el verano y del invierno lleno de nieve en esta zona. Pero bueno, pues es realmente espectacular ver, oler, percibir y platicar con la gente que trabaja en este lugar, donde se le explica, bueno, cómo cocinaban, cómo curaba el médico, cómo se imprimían los periódicos, cómo se mandaba el correo. Es decir, compartir en realidad un pequeño momento en lo que fue el viejo Ontario, el viejo Canadá, a la sombra de el moderno Toronto, porque desde eso está al norte, están 40 minutos más o menos del centro, pero pues se combina la modernidad, un centro hospitalario muy cerca, con lo que fue la historia de Norteamérica, la historia de los Grandes Lagos. Es algo excepcional. Y otra región histórica también es la destilería, The Historic Distillery District. La economía de Toronto se sustentó durante buenos años en el whisky, en la producción y exportación del whisky. Por la región muy parecida a la europea, bueno, pues las facilidades tanto para la cosecha como para la producción se dieron. Y bueno, pues esta gran destilería está de un costado del centro, del corazón de la ciudad, pues desde hace algunos años es un centro de arte, de gastronomía, de cultura, una atracción turística realmente importante donde se puede ver también la historia de esta ciudad. Algo similar a lo que hicieron en México con Plaza Loreto, que recordemos que eran las empresas de Loreto y Peñapobre allá en el sur de la ciudad, que se dedicaban a hacer papel, que ahora son un gran centro comercial que preserva las naves industriales, las paredes, los techos originales. Es más o menos lo mismo aquí de esta destilería, pero realmente el sabor canadiense, el sabor pluricultural es excepcional. Vemos galerías donde pues gente de todas partes de Canadá, vimos por ejemplo una de Quebec, vimos algunas de la parte oeste de Canadá, muestran y venden sus pinturas, restaurantes excepcionales. Nos tocó una nevada, pudimos recorrerlo en uno de estos vehículos que parecieran monociclos, donde uno, bueno, pues va parado y puede recorrerlo automáticamente durante 15 o 20 minutos toda esta área que es bastante grande. Y bueno, pues tomando el tradicional chocolate de la época de otoño-invierno para quitar el frío. Realmente es una visita preciosa, esplendorosa, donde se puede ver también pues cómo ha evolucionado, cómo ha crecido esta ciudad y cómo es que de una forma organizada los canadienses pueden tener una ciudad de este tamaño
con estas condiciones, con esta infraestructura, y que bueno, haga frío, calor, nieve o lluvia, funciona y funciona de maravilla. Es realmente parte de lo que hemos visto. Hay muchas actividades en el exterior. No se limita el invierno a tener actividades en centros comerciales, en lugares cerrados. Hay muchas cosas que disfrutar en las calles, muchas cosas que disfrutar en los parques. Una más que hicimos fue, bueno, pues visitar un parque que hace algunas décadas era un aeropuerto militar. De pronto decidieron cerrarlo y la mente visionaria de algunos canadienses, bueno, pues la convirtieron en un parque, y ahí se montó una exposición llamada Trail of Lights, y está precisamente en este parque llamado Downsview Park. Y bueno, pues es una caminata a través del parque. Se puede hacer en vehículo, y los miércoles, que es cuando asistimos, es exclusivamente para peatones. Caminas a través del parque. Estamos en el recorrido Trail of Lights en Toronto. Bueno, -2, -3 grados Celsius, todo completamente nevado. Vamos a caminar 1.7 kilómetros para llevarles a ustedes, bueno, pues lo que sucede aquí. Es un camino en el viejo aeropuerto militar, que lo adornan, ponen luces, ponen árboles de Navidad, y bueno, seguimos caminando, si no nos congelamos. Caminas a través del parque y ves la iluminación tradicional de la época navideña. Árboles de Navidad, hojas de maple, banderas canadienses, osos polares, motivos navideños, no necesariamente comerciales, sino más de la época, de cómo siente la gente y percibe la Navidad. Bueno, pues esto se puede ver en este parque, que, bueno, pues esos grandes hangares que pertenecían a la Fuerza Aérea Canadiense ahora se han convertido en restaurantes, en canchas. Estuvimos en un restaurante llamado Hangar Grill, que realmente transformaron un ala del hangar en un restaurante, y el resto de la nave, bueno, pues nave industrial, son ahora canchas de fútbol, canchas de hockey sobre suelo, no sobre hielo, y bueno, pues además voleibol de playa. Fue realmente espectacular estar a -1, -2 grados con nieve, nevando en la parte de afuera, y al entrar a las instalaciones deportivas, bueno, pues ver que había gente jugando voleibol playero con 24, 25 grados, con una agradable calefacción. Y bueno, pues esto realmente es impresionante, la visión que tuvieron para hacer este parque. Platicamos, hicimos una entrevista que ustedes podrán ver a través de internet con Tony Jenko. Él es presidente de este parque. Y bueno, pues cómo fue que les nació la idea, cómo fue que consiguieron los recursos a través de la gente, a través de distintas empresas, y bueno, pues evocando lo que es, por ejemplo, el Central Park o grandes parques en las ciudades del mundo, como podría ser Chapultepec en México, que es un bosque urbano. Tuvieron la visión y la idea de hacer pues este parque a partir del desecho, por así decirlo, de una base militar canadiense. Realmente es espectacular, y bueno, pues muchas cosas las que hemos visto aquí en Toronto. Quiero invitarles a que se comuniquen con nosotros. Nuestras líneas están abiertas en la Ciudad de México, 55 18 77 60 y 01800 581 82 48, o a través de mensaje de texto al 30 500, primer palabra ABC y después su comentario. Mi compañero Cristo Galeana Abdo se encuentra en la Ciudad de México. De hecho, él va a hacer la segunda parte del programa desde allá, desde México, y le va a dar lectura a todos sus comunicados y va a comentar, bueno, pues qué es lo más importante que ha pasado y ha ocurrido en la Ciudad de México y en nuestro país en la última semana. Nosotros seguimos con esta transmisión en vivo desde la ciudad de Toronto, Canadá. Repito, es una ciudad verdaderamente exquisita, y quiero agradecer las facilidades que nos ha otorgado Michelle Revuelta y la oficina de turismo de esta ciudad para poder llevarles a ustedes esta transmisión desde Toronto. Vámonos a un corte, regresamos, comuníquese con nosotros. Al regreso tenemos a Adriana Islas ya, quien nos va a conceder una entrevista para platicarnos pues más de la historia de este bellísimo hotel desde donde estamos transmitiendo, el King's Edward Le Méridien, aquí en el centro de Toronto. Regresamos. Perspectiva. Transmisión en vivo desde Toronto, Canadá, con José Antonio López Sosa y Lorena Bracho González.